mañana con 18 minutos, 11 con 18. Antes también de desarrollar el tema legal de este penoso caso ocurrido el día de ayer, vamos a hablar con un especialista en temas de educación, asesor justo en temas de educación, Henry Rafael, que desde México también, él está allá donde también se ven este tipo de problemáticas en los centros educativos. Pero ¿qué podemos hacer acá para evitar que las cosas se agraven? Esto es una alerta desde mi punto de vista. Señor Henry Rafael, muy buenos días. Hola, buenos días, Silvia, ¿cómo está? Un gusto saludarte. El gusto es mío. Coméntenos cómo manejar este tipo de situaciones. La verdad que muchos padres, al conocer esta noticia, empezaron a volar con las informaciones que manejamos a veces desde el exterior, que son mucho peores, y a veces pues no sabemos si hay un plan de trabajo de nosotros educativos para contrarrestar ese tipo de violencia en algunos casos, ¿no? Aunque este es un tema más de una travesura que ha salido muy cara, un descuido, pero ¿cómo manejar esta situación? Justamente creo que uno de los errores del enfoque que creo no debemos caer de manera concienzuda es que esto ha sido una travesura. Justamente porque llevar el enfoque a un lado infantil y no entrar a un verdadero problema, que es el problema de política pública en educación del Perú. ¿Por qué un problema de política pública? Yo tengo la suerte de estar ahora asesorando, yo presido en el Perú el Instituto de Comunicación Política y Gobierno, pero ahora estoy asesorando en el proyecto de nuevas políticas públicas en ciencia, tecnología y educación al gobierno mexicano. Y en esa línea, el problema principal de la política pública es que se está transformando el modelo. El modelo educativo peruano es un modelo muy instructor, es un modelo en el cual los profesores dictan órdenes y hablan a los alumnos en un proceso unidireccional, cuando los procesos educativos han cambiado. Los padres que me están escuchando en este minuto a través de Capital, tu opinión importa, es que sus hijos, cuando no entienden algo en la escuela, entran a YouTube y probablemente en estos buscadores empiezan a tener una interacción y un aprendizaje más grande. ¿Qué significa eso? Que el proceso educativo ya no está centrado en el rol del maestro, sino está centrado principalmente en el rol del alumno y cómo participa del proceso de aprendizaje. Y entonces, ¿qué pasa cuando los alumnos hacen travesuras o cuando hacen actos de carácter impulsivo? Y entonces, ¿cuál es el modelo de educación del Trilce? Es casi es el 100% de actividades vinculadas a yo te enseño, alumno, a ser mejor en matemática, en ciencia, en tecnología, en lo que quieras. Pero hay muy poca participación del alumno en el proceso de escucha. Y entonces, creo que en el mundo moderno y en los países donde se está aplicando políticas públicas de educación revolucionarias, también se le da un espacio para que el alumno tenga su propio modelo creativo de aprendizaje. Entonces, cuando los hijos, y por eso es que la escuela, de alguna otra forma, también es la escuela de hijos, cuando los hijos no participan de los procesos de aprendizaje, comienzan a sentirse un poco vulnerados en su capacidad de opinar, de pensar, y entonces comienzan a generarse estos comportamientos que se le llama travesuras o comportamientos psicológicos poco claros o poco digamos, justos para todos los estudiantes que participan en un colegio. Llámese bullying, llámese violencia, llámese maltrato, llámese machismo también que hay en las escuelas por parte de los propios niños. Esto es parte también de una problemática del modelo educativo, de política pública que tenemos en el Perú, que todavía es una política que de alguna otra forma es dictatorial frente al alumno, donde el alumno no participa de su proceso educativo. Es casi un modelo donde solamente los grandes y los maestros saben cómo el alumno debe participar. Y Trilce, y te lo digo porque soy parte de ese modelo educativo con mi hija en la escuela, es un modelo clásico, un modelo donde el profesor imparte conocimiento y el alumno solo escucha y aprende, casi como un motor y una máquina. Ahora, yo creo que el principal problema es involucrar a los alumnos en su propio proceso de aprendizaje para que estas situaciones no ocurran. Ahora, la relación profesor-alumno, ¿cómo debe ser? Mantenerse también en esa, ¿cómo digo yo?, de escalera, ser el amigo del alumno también, el tema de conocernos un poco más también su situación, o no, un profesor debe mantener su distancia, ¿no? Que es también a veces lo que escucho.
Lo que pasa es que hay que ayudar al estudiante a poder ejercer su derecho a participar, a hablar, a elegir su propio modelo de conocimientos. Mira, mientras en Londres, por ejemplo, se ha empezado a dictar clases con un sistema al revés en Corea y en Brasil. ¿Qué significa un sistema al revés? El alumno, el 80% de actividades que hace el alumno en una escuela son de carácter social. Hace teatro, hace yoga, hace deportes, hace natación, hace atletismo, y solamente tiene un modelo de repaso y de consultas a los maestros sobre temas de matemática y ciencia. Toda la actividad de conocimiento se lo trasladan a la casa a través del Internet. Porque, exacto, yo estoy seguro que los padres que me están escuchando y los alumnos que ahorita están por si escuchando la radio saben, cuando ellos no entienden al profesor, que es en la mayoría de clases, van a los tutoriales de YouTube y hasta a veces aprenden de manera más rápida. Sí. ¿Qué está sucediendo? Los alumnos están aprendiendo de una forma distinta, pero no queremos enfocarnos porque la política pública del Perú, y ese es un tema que debe escuchar el ministro de Educación, o creo que es ahora una ministra de Educación, el gobierno, el presidente de la República. Este temita de Trilce no es una travesura, no es un problema del papá que no supo cuidar a su hijo, no es un problema de Trilce que no revisa las mochilas de los alumnos. Eso sería lo peor que puede suceder, trasladarlo a un tema tan simple como un tema de seguridad o un tema de mal comportamiento. No, se trata de un modelo educativo. Muy bien. El gobierno tiene que ver una oportunidad de cómo transformar un modelo educativo que permita que la participación de los jóvenes adolescentes sea mucho más interactiva en su proceso educativo y no tratarlos casi como soldaditos que solamente van a la escuela a aprender y a regañarlos porque se portan mal. Muy bien. Y ese modelo educativo es el que ha fallado y que está fallando y que está siendo cambiado en países donde ya el proceso educativo está cambiando. Y el peor error que haría Trilce es castigar a los alumnos y solamente ver esto como si fuese un problema de carácter de seguridad o una travesura y no entender que su propio modelo educativo está llevando a los alumnos probablemente a no sentirse partícipes y creadores de su propio modelo de educación. Ok, ha quedado muy claro y sí, pues le doy la razón, hay que darle todo el tema y no es la primera vez que escucho este tema de las políticas públicas para poder cambiar un poco el sistema educativo. Muchísimas gracias, señor Henry Rafael. Con todo gusto, y ojalá la verdad que quienes escuchen en este momento hagan un llamado a través de las redes sociales a que Trilce escuche esto como un llamado no a cambiar la seguridad ni a tratar el problema de comportamiento, sino a cambiar su modelo educativo que busca una participación mejor de los alumnos y que le dé honor a los alumnos, a que ellos también tienen el derecho a decir su manera de pensar bajo la forma que su opinión de ellos también importa, por supuesto. Exactamente. Muchísimas gracias. Henry Rafael, asesor en temas de educación desde México, estuvo con nosotros para hablar justo de este tema tan importante y es verdad, y además el señor Ida Elbesler, ex ministro que también ha hablado con